¿Cómo estamos con el gas después de que, y antes también, de que el presidente Luis Arce haya hecho referencia a la disminución de las reservas de gas en un evento en Oruro? Hay muchas interrogantes en torno a esto. Creo que no hay que llegar a los extremos de algunos analistas que dicen que ya no hay nada, que no se hizo, que todo muy mal, y tampoco ser exitistas diciendo que no, pero ahorita perforamos y hacemos. Creo que hay que ser honestos en esta política estatal y dar certezas, dar noticias positivas, pero reales también a la población. ¿Cómo estamos en esto del gas? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo diría que hemos tenido una época desaprovechada de buenas condiciones para aumentar lo que es importante en el país, el excedente gasífero que permite financiar desarrollo, permite hacer políticas sociales más efectivas, etcétera, etcétera. Ahora, lo que creo que es inocultable ya, y las palabras del presidente han corroborado eso. Estamos en una situación crítica porque estamos haciendo un cambio de situación en el balance energético del país. Hemos dejado de ser exportadores netos de hidrocarburos y estamos convirtiéndonos en importadores netos de carburantes, lo cual quiere decir, con otras exportaciones, con otros ingresos en divisas, tenemos que financiar el déficit que tenemos en producción nacional de carburantes. Esa es una mala noticia. El pasado fue buena noticia. Creo que hay una revisión imprescindible que hacer. ¿Por qué hemos fracasado en encontrar nuevos pozos, en hacer la exploración adecuada, con tecnologías y con personal capacitado, profesional, de buena calidad internacional, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en un momento de viraje en nuestra matriz de hidrocarburos. Ojalá que podamos en algún momento recuperar también mercados, porque ha ocurrido lo siguiente: la Argentina, que era nuestro comprador después del Brasil, tiene gas suficiente para ser exportador. Y también nos va a ocurrir eso con el litio. Entonces, la diversificación de mercados de exportación de gas es una necesidad urgente, y para eso tenemos que hacer un esfuerzo serio para evitar que tengamos los avatares de modificaciones de precios de nuestras importaciones de hidrocarburos en desmedro de nuestras divisas, de nuestras reservas internacionales. Ahora, cuando Horst habla de viraje, hay que comprender que hay transiciones en la historia de la economía de cualquier país, hay ciclos. No sé si estamos definitivamente en un momento definitivo en nuestro ciclo del gas, o hay que repartir culpas. No sé si hay que ir, a ver si encontramos ese tuit de Carlos Mesa. Carlos Mesa ha sido muy duro en su apreciación de esto. No sé si ustedes comparten con él en lo que dijo sobre la nacionalización. Se ha ido hasta Adán y Eva en la nacionalización última, o hay que guardar ciertos reparos en esa visión. Pero también podemos ser demasiado optimistas cuando se nos acabó el gas y hay tareas pendientes solamente en la caja del gas antes de abrir la caja del litio. Y luego las temporalidades, porque no podemos quedarnos con un vacío, ¿no? Hay que hacer un buen tránsito de nuestro ciclo del gas y emprender el ciclo del litio, aprendiendo a no vender a precio de gallina muerta en un momento de alta volatilidad del precio del litio, y aprender no a sacar materia prima, sino industrializar. Es decir, hay que saber despegar pronto e inteligentemente con el litio y no dejar un vacío respecto de este ciclo del gas que ha presentado también problemas. Gracias por el tuit. Ahí está Gabriel, con esto te cedo la palabra, que dice Carlos Mesa, expresidente: destruyeron la fuente de riqueza más grande que tuvo Bolivia con una falsa nacionalización y una ley inadecuada.
ahuyentan la inversión, dilapidaron los ingresos en elefantes blancos, ahuyentaron la inversión, dilapidaron los ingresos en elefantes blancos y corrupción, y hoy nos dicen que hemos tocado fondo. El daño que Arce y Morales le han hecho al país no puede quedar impune, dijo hace días Carlos Mesa. ¿Cómo sitúa la lectura, Gabriel? Yo prefiero analizar lo que mencionaste al principio, lo de los ciclos. Si uno ve la historia de Bolivia, han sido de ciclos. Ha habido el ciclo de la plata, por ejemplo, del siglo XIX, su auge, y cayó el ciclo de la plata por la caída de los precios internacionales. Después vino la goma. La goma fue también un ciclo que hasta 1920 se exportaba la goma, el caucho. Y también hubo una sobreproducción ahí en esa época. Después vino el estaño. Y lo que marcó el estaño es todas las tendencias nacionalistas revolucionarias que después se dieron ante esa crisis que hubo en el país y a nivel mundial, y que dieron lugar a un problema de control de los recursos naturales. Bolivia fue uno de los primeros países en nacionalizar, aparte de hidrocarburos, lo hicieron también los mexicanos. Y después vino el 52 con la nacionalización de las minas. Y el ciclo del estaño nos duró ¿hasta dónde? Hasta el 80, hasta el 82, ahí con la caída de los precios. Pero en el caso nuestro, empezó este ciclo del gas con un proceso que se preparó para hacer contratos, que todo un proceso, pero también en las reservas que se basaron primero, y esa ha sido siempre mi hipótesis, eran los pozos viejos que se llamaban, que más bien YPFB había tenido, que tenía que tener antes, y a los que se le bajaron las regalías en lugar de cobrarles 50. Entonces, un proceso de administración relacionado con el uso de los recursos naturales. Ahora el tema del gas, pensamos que del precio del petróleo, que estaba indexado, el precio del gas, todo eso, sino ahora es un problema físico, de volumen físico. La misma razón dice que las reservas de hidrocarburos se sabrán en 2 semanas. No se han agotado las reservas. Actualmente al 22 son 6.71 trillones de pies cúbicos. Lo que sí tenemos que dejar a la suerte, y tenemos que obrar más bien con nosotros en una política de diversificación de las exportaciones. Hay un ingrediente político, no solamente entre la propuesta, discurso del actual gobierno, sino la de las oposiciones. He mostrado la primera reacción de Carlos Mesa, pero se añade a esto también las otras posiciones dentro del MAS. Volvemos como siempre a las divisiones, a los conflictos al interior del MAS, a la lectura política de esto, cuando de verdad es un tema muy técnico que pocos comprendemos en profundidad, ¿no? Yo creo que es una mala recomendación empezar el análisis con la búsqueda de culpables. Eso es una práctica bastante frecuente entre los políticos y yo creo que por ahí no avanzamos mucho. Necesitamos una interpretación con datos verificables, con datos verificados de aquello que ha mencionado Gabriel. La economía boliviana es cíclica porque son ciclos de productos que se han introducido como la primera fuente de exportaciones. Si hubiéramos diversificado nuestras exportaciones en una canasta mucho más numerosa en los términos que incluía, hubiera sido distinto, porque así los países van progresando, digamos, cambiando y mejorando sus términos del intercambio. Hemos fracasado nosotros en manejar adecuadamente los ciclos, que desde la época más antigua dice, hay épocas de bonanza, hay épocas de austeridad, de recesión. ¿Qué se tiene que hacer? Ahorrar para cuando venga el momento de las vacas flacas. En cambio nosotros... Y en este caso de la vaca muerta, que es Argentina. Entonces yo creo que eso ha fallado en toda nuestra historia, que el rato que llegaron los beneficios nos alegramos y empezamos a gastar y derrochar y hacer proyectos en general
bastante ambiciosos, pero de poca técnica detrás, y cuando vinieron las vacas flacas ya no había a qué chauchera, a qué ahorro apelar, porque no habíamos ahorrado en la época de la bonanza. El modelo de los noruegos es el mejor modelo que existe para el manejo de los hidrocarburos, porque han creado unos fondos internacionales con una magnitud muy grande que les da seguridad a las próximas generaciones de noruegos el beneficio de lo que fueron los momentos de auge cuando el precio del petróleo estaba muy alto. Entonces, la política siempre va a consistir en una oposición. Si tú dices A, yo tengo que negar y decir no A, ¿no? Entonces, prefiero el análisis frío, documentado, y Gabriel es también... Y con números, mostrábamos el cuadrito, exacto. De acuerdo, vamos a ver, ¿qué dice este cuadro? Lo que hablamos del ciclo del gas, realmente son las exportaciones que después se iniciaron y que después con los precios internacionales se aprovechó el auge del 2005 para adelante, el auge de precios. Y fue la línea azul a la que nos muestra hasta llegar a un nivel máximo en el 2014 a 2015. Ahí empezó a declinar el ciclo. Primero precios y después ha sido por volumen de producción. Estamos con la línea negra, ¿verdad, Gabriel? Exacto. Con gas natural. La primera. El gas que llegamos a que hace una montaña ahí, ¿no? Millones de dólares, exacto. Es el concepto de ciclo, si lo visualizamos. Ahora, al 2022 llegamos con 3.000 millones de dólares en el gas, pero por suerte, la dotación que tiene el país, apareció el oro. Y el ciclo del oro, nadie lo planificó ni lo planteó para que se produzca y salga. Ha sido para mí hasta sorpresa, porque ese auge empieza recién por el 2010 11, 12. Y después con niveles de producción y precios internacionales. Bueno, va haciendo sus picos ahí, pero claramente la del tendencia, 2000 en adelante sube. Y el siguiente cuadro es que ya como producto de exportación, del siguiente perdón, cuadro, antes Gabriel, si podemos darle un pasito atrás para adelante. ver la línea roja sobre los minerales. No sé si quieres decir algo, Gabriel. Claro, los minerales en la roja. Y Bolivia ha sido tradicionalmente mineral. Nosotros la parte de hidrocarburos hemos tenido recién las explotaciones del 50, el código Davenport, el tema de la GALF, de todo eso. Y los minerales han mantenido un papel importante, desplazado por el gas, pero después hoy ya el sector minero exportador, por eso quería el siguiente cuadro, es el principal sector a nivel de exportaciones. Con el grafiquito quería mostrarles eso. El oro representa un 25% de las exportaciones totales y ya le ganó al gas natural como principal producto de exportación. Y los minerales siguen siendo un sector muy fuerte en la economía. Entonces, lo que apareció fue el oro como un principal producto que le dio al sector minero y metalúrgico esa relevancia. Yo quisiera reforzar eso con la siguiente observación. El oro es efímero, porque hace un par de años atrás estaba con un precio aproximadamente de $1.000 la onza Troy. Después, por las circunstancias internacionales, los desequilibrios monetarios, etcétera, como es una reserva de valor, es donde se puede mantener el valor constante, subió hasta 2.000, o sea, duplicó su precio. Primero, puede caer en cualquier momento y echar por la borda nuestras expectativas respecto a. Segundo, el oro pero es tanto riesgo, altamente... Horst, porque frente a las debilidades del dólar, a la no universalidad de la moneda china, a todas estas crisis, tenía entendido que el oro era como lo seguro. Un conocedor dice, cómprate oro y guárdalo en una caja. Bueno, pero es altamente oscilante. Si hiciéramos la curva del precio internacional del oro, veríamos que tiene ciclos mucho más pronunciados que los otros productos. Entonces, a mí me interesa muchísimo más la minería en general, porque la minería del oro
no es una minería que no tiene consecuencias ambientales, consecuencias en materia social, consecuencias. Y además en Bolivia se maneja muy mal porque están 100.000 no hay normas cooperativistas no que están con la ley de la selva. No se olviden ustedes que también hubo el rush del oro en California en la década de los años 40 en los Estados Unidos, etc. Entonces el oro siempre ha tenido una historia de atraer grandes inversiones, pero no sostenibles. En ninguna parte el oro se ha quedado con una inversión sostenible, cuidadosa con el medio ambiente, con la gente, etcétera, etcétera. En cambio hay un potencial para el país de desarrollo de la minería sostenible a largo plazo, los próximos 30, 40 años, que es altamente interesante y lo podríamos analizar en detalle en alguno de los programas del futuro. La nueva minería sostenible en el occidente del país. Hay grandes proyectos, pero hay que manejarlos adecuadamente. ¿Qué me dicen de Argentina? Argentina que va a ir en el camino de dejar esta dependencia de Bolivia, ¿no? Con Vaca Muerta y sabe Dios qué proyectos más. Argentina es un punto que hay que tener en el análisis, ¿no? Bueno, Argentina no es solo el gas natural, el gas y petróleo, sino también el litio. Entonces es una potencia de recursos naturales. Lo que pasa es que el proyecto Vaca Muerta se atrasó y nosotros confiamos en todo eso y cuando aparece vienen los sustos. Lo que ya en términos de lo que es los ciclos, a mí me preocupa más el ciclo del litio, porque hubiera sido bonito que en la curva, que en lugar del oro, aparezca el litio, porque el litio se hizo inversiones desde el 2010, ¿no? Y el Banco Central financió para el tema del litio. Entonces, a mí me da un poco de frustración que podría haber inmediatamente continuado con esa dotación que nos ha dado la naturaleza tan especial, podía haber continuado el litio. El litio se ha atrasado, están todos los esfuerzos para que se impulse, pero todavía hay tiempo para decir que todavía el ciclo del litio no se ha empezado, que hubiera sido lo ideal. Hay una vaca muerta en Argentina, pero no sé si hay vaca muerta en Brasil o cómo ponemos Brasil en esta balanza. Bueno, hay litio en todo el mundo. Las informaciones que existen hoy sobre el litio demuestran que hay mucho litio, incluso uno de los reservorios más grandes son los océanos. Lo que pasa es que el costo de producir el litio es muy diferenciado según la forma en que aparece. La extracción. Son salares, son rocas donde está chispitas de litio, etcétera. Y hoy en día la producción de litio está dominada por Australia y por Argentina. Y Chile va detrás como tercer país. Y Bolivia no figura en la estadística internacional porque no tiene sus reservas certificadas. O sea, nosotros nomás decimos que somos los primeros del mundo. El mundo no se ha enterado de eso, no les hemos avisado lo que tenemos. No, yo creo que se han enterado ya antes que nosotros, pero no tenemos la certificación todavía. El Servicio Geológico de Estados Unidos distingue lo que son recursos de litio y lo que son reservas. Para hacer inversiones se necesitan reservas. Claro, nosotros primero estamos en recursos de litio y está cuantificado lo de eso. Reservas ya es la explotación, la parte para el tema económico, que tenga que tener eso. Pero en todo caso el mundo sabe que en Bolivia... Y el litio está ahí. Es una broma. El litio está ahí, pero con eso de las reservas, ¿qué pasó con el Mutum? ¿Cuándo ha empezado el Mutum como proyecto del país? Hace varias décadas anteriores y seguimos pensando en él, no mucho antes de Banzer. Entonces, aquí hay un problema de país capaz de manejar adecuadamente sus recursos y transformarlos en una inversión sostenible que genere beneficios para la sociedad boliviana, en una oscilación cíclica en relación al mundo, porque la demanda de litio del mundo está creciendo y va a seguir creciendo por lo menos por unos 10 a 15 años más.
Si hacemos las cosas bien, vamos a entrar ahí y vamos a tener beneficios. Si no hacemos las cosas bien, entonces vamos a ser productores únicamente del mineral, sin el valor añadido. agregado. Entonces, esas son las discusiones interesantes, pero que tienen que ser desapasionadas, con tranquilidad, con cifras y con comparaciones. En materia de minería, de la industria minería, yo creo que tenemos que ver las tres cosas: Argentina, Chile y Bolivia. Y Perú, 4. Porque en todo el frente andino hay es la misma geología y están los minerales desde el Perú para abajo. Pero las minas del Perú son mucho más rentables que las bolivianas y las chilenas, ni que se diga, ¿no? Entonces ahí tenemos una comparación internacional que hay que hacerla permanentemente y mirar qué tecnología, cómo lo están haciendo, cuánto han logrado de beneficio estatal, es la recaudación fiscal, y cuánto beneficio han dejado para la sociedad. Es una tarea pendiente todavía en el país que se politiza enormemente y por eso andamos ahí con ilusiones los unos y con críticas los otros, ¿no? Bueno, y se queda también pendiente la estabilidad financiera después de un informe del Banco Central de Bolivia. Lo dejaremos para la siguiente,